Vamos a comenzar, si hacen el favor, estos grandes amigos que se están saludando y demás. Es bueno que se haga una reunión. Buenas tardes o buenas noches. Yo soy aquí el monaguillo de este acto porque me invitó Pedro Mora a que le presentase el libro y eso es lo que voy a hacer. Antes voy a presentar a los que estamos aquí sentados para que, si alguno no nos conoce, porque la mayoría, a Pedro por supuesto, que es el coautor del libro, con Ricardo Martínez Olivera, que no digo allí, y luego de ellos presidiendo la mesa don Bernardo López Aparicio, que conoce la vida de ustedes. Yo no tuve la suerte, porque yo soy magisterio, de ser alumno suyo, pero por referencia sé que es y era y sigue siendo un gran persona, una gran persona y un gran profesor. Bueno, pues empiezo yo. Yo lo traigo escrito porque digo, que voy a decir estas cosas tan puntuales que no quiero que luego la memoria, que la tengo muy frágil, se me olvide. Creo que Pedro Mora ha escogido el mejor momento para presentar su libro Úbeda y Zara, ya que hoy ha comenzado el cuarto encuentro del antiguo alumno Safa, que coincide con el 75 aniversario de la apertura del centro de Úbeda y que va a servir de pistoletazo de salida a una serie de actividades que vienen a recordarnos que mucha gente pasamos por aquí cuando estábamos naciendo a la vida. Comenzaré agradeciendo sinceramente a Pedro Mora Figueroa la deferencia que ha tenido conmigo ofreciéndome la presentación de su libro V y Zara en este marco incomparable en el que nos encontramos, que tan buenos recuerdos y resonancias me trae. Pues esta aula magna está ubicada exactamente en la clase que tuve en primero de magisterio, allá por el año 1970, a mis 16 años. No me pasa a mí ahora como a Joaquín Sabina, cuando recuerda los colegios de su infancia y de la adolescencia, la Milagrosa y los Salesianos, que ya no son lo que eran, aunque un pozo de nostalgia sí que me embarga. Tuve la suerte de conocer a Pedro gracias a la revista Amalgama, que también pilota, y a estos encuentros que anualmente realizamos. Como él, cuando yo termine mi presentación, va a ser el que explique más exhaustivamente el contenido del libro, con la ayuda del PowerPoint que está presentado ahí ya, me voy a limitar a hablar de los dos autores y a decir algo de V y Zara y de las varias impresiones que me ha causado su lectura como un lector más, por el fin de abrir a ustedes el apetito. En primer lugar, un currículum de ambos autores. Ricardo Martínez Olivera nació en 1940, que es el que no está aquí, en Barcelona. Es técnico industrial y tiene doble diplomatura en marketing por el Centro Europeo de Organización y en prevención de incendios. Ha trabajado 10 años en la fabricación de adhesivos industriales y durante 35 ha realizado proyectos y ejecución de instalaciones para prevención de incendios. Tiene otras muchas ocupaciones y aficiones, entre las que destaco, ha impartido cursos prematrimoniales, ahora que no se lleva eso. Es un gran aficionado al cine en todas sus facetas, como me pasa a mí, y actualmente participa en una tertulia literaria con Pedro Mora, además de haber escrito varios relatos cortos. Pedro Mora Figueroa, aquí presente, nació en 1941 en Villanueva del Arzobispo. Es maestro industrial y diplomado en pedagogía por la Universidad de Zaragoza. Ha trabajado durante 5 años en la Junta de Energía Nuclear, División de Física, y 8 fue monitor de electrónica en el antiguo PPO. En electrónica, Clarivox desempeñó el cargo de director técnico durante 17 años. Los últimos 15 de su haber profesional ha sido director técnico de electrónica Cerler, pero tiene otras muchas ocupaciones y aficiones, de las que entresaco. Es coautor de una obra en 5 volúmenes de electrónica y televisión en color. Desde su jubilación pinta al óleo, asiste a una tertulia literaria y participa en la publicación de varias revistas, entre ellas Nuestra Sin Par Amalgama, de la que es su director y alma mater. Ambos autores están afincados en la capital del Ebro. Son hombres de ciencias, pero también aficionados a las letras, y que practican diariamente la verdadera actividad que hace felices a todos los seres humanos, la franca y limpia amistad. Ya lo decía Abraham Lincoln. Al final, lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años. Con la publicación de V y Zara, Pedro Mora retorna, una vez más,
a su Ítaca más soñada y admirada, la Safa de Úbeda. Pedro es un hombre dinámico que le interesa todo lo cultural y principalmente si tiene el marchamo de safista, pues aquí mamó sus primeros calostros educativos y culturales, quedando enganchado para siempre a la magia y a la fuerza que imprime esta gran tabla educativa que es la Safa en general y la Safa de Úbeda en particular, y más en aquellos años lejanos de la dura posguerra. Ahora, a la sombra del Moncayo, en su Zaragoza cotidiana, desarrolla su extensa y dinámica labor cultural mientras suspira por el sur. Es un emigrado que aporta toda la sabiduría y el buen hacer que ha mamado desde su cuna en Villanueva del Arzobispo y su nacimiento cultural en Úbeda. Por eso es él el que ha ideado a la pareja de damas que representan Úbeda y Zaragoza, con nombre apocopado, para ponerse más a tono con la sociedad actual, al igual que lo hace con las nuevas tecnologías a una edad en que es bien difícil buscar recambio a antiguos aprendizajes. Úbeda y Zara, diminutivos de ambas ciudades, desde hoy nacida por la quijotesca imaginación de Pedro y la colaboración de Ricardo, mediante un duro y esmerado trabajo, pues han publicado este volumen, que tenemos aquí, de 396 páginas, tirando más a libro de consulta que a formato de novela, con una portada llamativa e interesante a todo color, con dos postales preciosas de sendas ciudades, dibujadas por el artista Pedro Mora, separadas por una franja roja con los nombres de sus autores y en su interior algunos preciosos dibujos de monumentos de Úbeda de Paco Borrés. La contraportada, toda en blanco, lleva al final los dos escudos de las dos ciudades impresos y una bonita frase que irá también repitiéndose en todas sus páginas. Úbeda y Zara, amigas para siempre. Es un libro que sabe conjugar magníficamente cultura, historia, geografía, literatura, ofreciéndonos una joya que enamora al lector, tanto por su letra amable como por su florida, irónica y hermosa prosa, que servirá para que propios y extraños podamos beber en esa fuente inagotable de cuadros sinópticos, acelerados resúmenes de cada siglo, tablas cronológicas, preciosos dibujos, emotivas fotografías, de dos ciudades hermanadas por obra y gracia de sus aguerridos autores. Las fotos en blanco y negro mejoran y enaltecen el libro de una manera encomiable, aunque el color le hubiera dado mayor luminosidad, pero lógicamente su costo sería mayor, y venderlo a 7 euros, que es el precio por el que Pedro nos lo ofrece, es una baratura al alcance de cualquier bolsillo. En el apéndice, a mi entender, ha faltado el traje regional de Úbeda y su bolero, para compensar la jota y el traje regional Mani, que sí está publicado. Su condensado índice muestra todo lo extenso que va a ser el libro, pues abarca toda la historia e incluso la intrahistoria, desde el Paleolítico hasta finales del siglo XX, del encuentro entre dos ciudades por obra y gracia de sus autores. Ahora les voy a presentar algunas perlas y curiosidades sacadas de este libro para demostrarles que no miento. Mala racha de políticos que nos alumbran al final del siglo XX. Nos refresca la memoria con la vida convivencia de las tres culturas, musulmana, judía y cristiana, y también del machismo originario judío, por el que la mujer debe ser esposa y madre, mas no instruida, y en caso de adulterio, la presunta culpabilidad siempre será para ella. Los hombres caen porque siempre tropiezan en la misma piedra. Es muy elocuente el periodo de los reinos de taifas por su lejano parecido a la situación administrativa actual española, y nos da un sabio consejo: no potenciar las rivalidades regionales, pues el odio engendra odio y separación. En razón a nuestro continuo belicismo o enfrentamiento de cada 4 generaciones, o sea, cada 100 años, la pregunta será, la que se hace, ¿es que el sol peninsular nos vuelve locos y cada cuánto tiempo tenemos que pelearnos entre nosotros? También señala coincidencias entre ambas ciudades. 11 parroquias tenía Úbeda y Zaragoza en el año 1361. Tanto en Úbeda como en Zaragoza es costumbre depositar en los conventos de monjas docenas de huevos implorando buen tiempo para el día de la boda. Diego, hijo de Francisco de los Cobos y de doña María de Mendoza, se casó con la aragonesa doña Francisca Luisa de Luna y Mendoza, sexta señora de Ricla. Los repobladores de Úbeda, tras la Reconquista, fueron castellanos, mientras que durante la Reconquista de Zaragoza, en 1126, por Alfonso el Batallador, fueron los árabes.
8 meses tardó el poderoso ejército español en doblegar a los zaragozanos, en la guerra de la independencia, mientras que Alfonso el Batallador lo consiguió en 1118, en 7 meses y sin derramamiento de sangre. Aquil, el último sultán de Utbaza, Úbeda, abandonó para siempre la ciudad de los árabes acompañado de los suyos a su tierra Granada, donde lloraría la pérdida hasta el final de sus días. Y también nos regala algunas reflexiones sobre los tiempos de bonanza económica y prosperidad que merman los creadores de culturas intelectuales, mientras que en los tiempos de crisis y adversidades afloran con todo su ingenio. Con motivo del primer sitio de Zaragoza, comenta: en este país pocas veces nos ponemos de acuerdo ni en los momentos más trágicos de nuestra historia. Es como si los humanos llevásemos incrustado en sus carnes, en nuestras carnes, el gen del enfrentamiento continuo de la guerra. Otra frase aguda: tocar el bolsillo de la élite es siempre un problema sin solución. Lo podemos ver en cualquier momento de nuestra historia. Los humanos, con tal de ejercer el poder o imponer su idea, son capaces de cualquier cosa. ¿Cómo abusan de la propaganda para modificar la apariencia? Lo tenemos ahora con la campaña electoral. Y nos revela algunas curiosidades, estoy terminando. El cardenal Cisneros obligó a registrarse con el apellido del progenitor, del padre, mientras que ahora la modernidad que disfrutamos nos permite intercambiar a placer el del padre o de la madre en primero o segundo lugar. Y un hecho curioso, curiosísimo: la aportación de los carlistas fue la riquísima y famosísima tortilla de patata que fue inventada por el cocinero de Zumalacárregui. Este libro nos habla del florecimiento de las publicaciones periodísticas locales en Úbeda, en contraste con la sequedad actual. 7 periódicos había en las primeras décadas del siglo XX en Úbeda. Ahora no hay ninguna. Desaparecieron Ibiuga, de jazz, de información, por lo que vivimos más bien de la protección o caridad de la vecina Baeza o de nuestra capital provincial. No podía faltar la oportuna y necesaria mención del padre Rafael Villoslada y de la familia Benavides Bueno, con la fundación de la Escuela Profesional de la Sagrada Familia en su libro. Y qué bonitos recuerdos me trae la frase de Pedro Mora, que pone en boca de nuestros antiguos y queridos maestros de primaria, cuando llamaban a nuestros padres para comunicarles: tu hijo vale para estudiar, sacrifícate y te alegrará el día de mañana. Finalmente les voy a leer una interesante descripción histórica de la historia de Úbeda de los almorávides. Podría coger muchas porque todas son muy bonitas, para que ustedes juzguen todo lo que les he estado yo diciendo. Han de saber, antes de que la lean, de que nuestros antepasados ubetenses en aquel tiempo eran chiitas, es decir, no ortodoxos, y los almorávides sunitas, ortodoxos. Enhorabuena, autores. Voy a leer esto y con esto acabo. Está en la página 123, no es toda, sino un poquito. Un atardecer caluroso de septiembre de 1090, observamos una inmensa nube de polvo aproximarse por el suroeste y tuvimos la seguridad de que, como más tardar, a la mañana del día siguiente los tendríamos delante de nuestras puertas. Todo estaba preparado. Mis vecinos llevaron todos sus cántaros con agua junto a las puertas. Frutos y toda clase de viandas quedaron bien ordenadas en mesas a disposición de los visitantes. En aquellos días todos nos convertimos en anfitriones, no en resistentes guerreros. Esa fue la consigna del prestigioso monje. Serían las 12 del mediodía cuando arribaron. Venían en 3 grupos de aproximadamente 200 cada uno, entre infantes y de a caballo. Se detuvieron unos 300 metros al oeste de la muralla, posiblemente para refrescarse bajo la sombra de los árboles y recibir las instrucciones del capitán Batín, que estaba al mando de las tropas. Miraron sorprendidos a las murallas y torreones porque nadie los ocupaba para hacer alar de fuerza alguna con la que intimidar a los atacantes, como era habitual. Por la puerta de Toledo, a caballo, salieron al encuentro de las tropas el jefe del concejo, acompañado de 2 ciudadanos más, el jefe militar de la ciudad y el monje Eusebio, los 3 vestidos con indumentaria árabe común. Durante 1 hora, más o menos, departieron con el capitán, su ayudante y el alfaquí que les acompañaba. No quedaron muy convencidos de las explicaciones, porque al poco se pusieron en marcha rodeando la ciudad a una distancia prudencial para evitar el posible lanzamiento de flechas. Después de unos minutos de tensa calma, por cada una de las puertas de la ciudad que permanecían abiertas, con varios habitantes ofreciéndoles alimentos y agua en actitud de amistad, penetraron 5 jinetes
y 10 infantes con la misión de comprobar la verdad de todo lo que los representantes le habían contado. Poco después entraron el resto de las tropas ordenadamente y saciaron el hambre y la sed acumuladas durante la expedición. Al principio todo fue muy bien, pero a medida que transcurrían los días de aparente normalidad, aquellos áridos y fanáticos guerreros bereberes empezaron a tomarse la justicia por su mano y ni siquiera el alfaquí, libro en mano, pudo detener los abusos y ajusticiamientos indiscriminados. La población temerosa redujo su actividad comercial en el zoco y los artesanos disminuyeron su producción.